Bien, sean todos bienvenidos a esta clase de métodos probabilísticos. Aquí saludándoles a los que pueda, ¿verdad? Kevin, a Cristian, a Carolina, a Benjamín, a Saúl, a Katia, bienvenidos. Ya veo que hay un buen número de participantes, hay 41, 42 se siguen agregando. Excelente, esta es una buena noticia, un buen momento para comenzar. Vamos a trabajar en este día lo que es el generador de números aleatorios. Yo he preparado una presentación para que nos sirva de guía y repasar un poco lo que hemos visto en, pues en la sesión anterior, en la primera clase. Voy a compartirles en breve eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que yo les explique antes de iniciar. Escuchan bien lo que digo. Bien, vamos a ver esa presentación, la pueden ver. Díganme si ven la presentación, pongan ahí en el chat con un sí, suficiente. Así puedo comenzar. Ok. Carolina dice que sí, entonces pueden ver esta presentación. Aquí en esta página voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto, de lo que se vio en la sesión anterior. Con eso pues ya vamos a ponernos al día los que es primera vez que se agregan o que vienen. Ya vamos a tener todos la misma sintonía. Quizá porque como es una presentación, ah, explicar un poquito, ¿verdad? Cómo está funcionando esto. Este es un programa de PowerPoint que estoy tratando de aplicar y se supone que tengo todas las, ¿cómo se llaman? Todas las utilidades, ¿verdad? En él. Así es que vamos a tratar de ocuparlas. Aquí hemos visto el primer concepto, recuerdan cuando les presenté el avioncito, el experimento aleatorio. Y aquí nosotros debemos de tomar como una iniciativa, es una decisión, es algo que ustedes tienen que avanzar de manera personal. Esto aquí no pueden ustedes suponer que hayan otros que lo hagan por usted. Usted tiene que tener la capacidad de analizar, pensar y exponer adecuadamente un experimento aleatorio. Lo digo porque esta es la base. Sin esto yo no puedo hacer absolutamente nada. Todo lo que haga está basado en un experimento aleatorio. Y la característica del experimento aleatorio la vamos a ver enseguida, es que yo tengo el conjunto de todos los resultados posibles del experimento como
lo que hemos denominado el espacio muestral. Estas dos cosas van de la par. Un experimento aleatorio y su espacio muestral. Usted tiene que tener la capacidad de decir a partir de una imagen, digamos, yo he puesto una imagen, pero en realidad en la vida diaria no son imágenes, son cosas que se dan, eventos, situaciones. Estamos viendo las infecciones del coronavirus, estamos viendo las muertes a causa de él, estamos viendo la implicación que se da en la economía, estamos viendo muchas cosas que se dan, digamos, no relacionadas a la enfermedad, sino, digamos, a otro tipo de casos en la ejecución de una línea de producción, digamos, en la producción de una zona de productos alimenticios, pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser hortalizas, otro tipo de cosas, café, caña, puede ser otras cosas. Podemos pensar en la construcción de algo, en la distribución de algo, en cualquier situación de la vida real. Yo puedo establecer experimentos aleatorios. Aquí estoy viendo aterrizar un avión y yo mencionaba, bueno, puedo observar, y aquí es clave digamos, la forma de decir las cosas. Yo puedo decir observar, puedo decir contar, puedo pensar en medir, pesar. Todo ese tipo de variables, digamos, pueden tener diferentes resultados, depende de lo que esté haciendo. Entonces, si yo estoy midiendo el volumen de algo, los valores en realidad, cuando yo estoy viendo, digamos, en un recipiente que fuera transparente y que yo veo que tiene en uno de los costados una escala de medición en cuanto al volumen que va conteniendo a medida que se va llenando, entonces yo puedo ver cómo se va llenando, pero entre escala y escala, digamos, de la medición, cuando va subiendo, el nivel de líquido está tomando valores continuos. Entonces, pero yo no puedo decir esa continuidad como el tiempo. Por ejemplo, yo les voy a mostrar ahorita, digamos, tengo este tiempo que llevo de grabación. Este tiempo que llevo de grabación, observen, cuando yo estoy hablando, a medida que hablo se va avanzando. Pero yo digo, entonces fue a las 7:50, pero ya no son las 7:50. Entonces, eso pasa con las mediciones. No está tomando valores exactos permanentemente, como decir, contar un número. ¿Cuántas personas viajan en el avión o en la aeronave? Eso es un número y bien difícil que si ya va en vuelo eso cambie, a menos que tiren a alguien desde el avión o que alguien se muera o algo así. Ya ha pasado, ¿verdad? Las dos cosas, tanto tirar a alguien del avión como que alguien se muera en un avión. Entonces el número de pasajeros puede variar, digamos, pero es bien mínimo el tipo de casos que se dan ese tipo de cosas. Entonces yo puedo pensar que el número en este caso no es igual que el número cuando yo estoy pensando en el tiempo o en el volumen y en la presión, etcétera. Aquí es donde decimos que contar es una cosa, observar probablemente pueda ser observar bien general, ¿verdad? Pero a veces en situaciones, digamos, que no son tan contables, observar está bien, como por ejemplo observar si el avión aterriza correctamente o no. Eso, al decirlo de esa manera, yo sé que solo hay dos resultados posibles: o aterriza correctamente o no aterriza correctamente. El no aterriza correctamente prácticamente está absorbiendo muchos otros casos, como por ejemplo que haya un accidente, que no aterrice, que digamos haya una explosión y se destruye la aeronave antes de aterrizar. Ese tipo de cosas están incluidas en no aterriza correctamente. Pero es la forma como yo lo dije, la que garantiza que los resultados posibles sean solamente dos. Es como en el lanzamiento de la moneda, ¿verdad? El lanzamiento de la moneda, si uno lo dice correctamente, reduce el número de casos posibles a dos,
Por ejemplo, si solo digo, lanzo la moneda al aire y veo el resultado en la cara superior. ¿Y qué tal si la lanzo en el espacio donde no hay gravedad? ¿Caerá al suelo? Ya hemos visto en las películas, porque nunca hemos ido, ¿verdad? Hemos visto cuando no hay gravedad que las cosas flotan en el aire porque no hay gravedad. La gravedad es la fuerza, según las leyes de Newton, por supuesto, que atrae a los cuerpos hacia la Tierra. Acuérdense de cuando cayó la manzanita, ¿verdad? Y del árbol, y entonces el que estaba observando dijo Eureka, y la idea fue que descubrió la existencia de una ley. Todo lo que sube cae. Y todo, bueno, hay muchas leyes, hay varias leyes de Newton y otras relacionadas al movimiento. Pero en este caso, cuando yo defino el experimento aleatorio, también estoy definiendo el espacio muestral. Eso que les quede claro a ustedes. Las dos cosas van de la par. Y otra de las cosas que mencionamos fue el concepto de probabilidad. El concepto de probabilidad es el número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles. Lo podemos abreviar, ¿verdad? PR de probabilidad va a ser casos favorables CF entre CP, casos posibles. Y esto va a ser siempre un valor entre 0 y 1, porque los casos favorables nunca pueden ser más de los casos posibles. A lo sumo pueden ser los mismos casos posibles. En ese caso los dos serían iguales y el cociente sería 1. Podría ser que no haya ningún caso favorable y entonces sería 0 entre el número, esto se daría 0. Pero entre 0 y 1 todos los demás valores son posibles. Por eso es que esto va a ser siempre la probabilidad un número entre 0 y 1. Y asociado con el concepto de probabilidad, digamos, empezamos a mencionar primero el concepto de variable aleatoria. Y aquí podemos ver, ¿verdad? La variable aleatoria en realidad no es una variable como lo pensamos, sino que es una función matemáticamente hablando. Una función significa que va de un conjunto de partida a un conjunto de llegada, como está indicado en la figura. Al conjunto de partida ahora lo vamos a asignar a el espacio muestral de un experimento aleatorio. Este que dijimos aquí es ahora el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada, si lo vemos así, si pensamos que este es el de partida y este es de llegada, aunque aquí están más grandes aquí están más grandes de lo que representan estas figuritas, entonces el conjunto de llegadas es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está simbolizado por esta R acá. Es, digamos, un conjunto que ya conocemos, ¿verdad? Van todos los números que conocemos, 0, 1, 2, los decimales entre ellos, positivos y negativos, todos son infinitos. Entre 0 y 1 se ha descubierto que hay infinitos números reales, por decir algo, ¿verdad? Ya lo saben. Entonces, la variable aleatoria es una función que le hemos denominado X en este caso, y siempre va a tener, generalmente los nombres de las variables aleatorias van a ser esos. Esto es un concepto, digamos, un estándar estadístico y probabilístico. Es probabilístico más que estadístico. El nombre de las variables aleatorias comienzan, digamos, con letras finales del alfabeto en mayúsculas, X, Y, Z, etc. Y, digamos, asignados a este tipo de casos, lo que hace es que a cada resultado posible le asocia un número real. Al hacer esta asociación es una función válida y no hay ningún problema. Esa es una variable aleatoria y lo veíamos bien fácil en el caso del dado, ¿verdad? Cuando yo lanzaba un dado, en realidad el dado no lleva números, lleva puntos. Pero entonces, ¿qué hago yo? Bueno, al punto 1 le asocio el número 1, a los dos puntitos el número 2 y así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que le estoy asociando a un resultado posible un número real. Y ahí aparecía el concepto de distribución de probabilidad, que ya no es un número real cualquiera, sino que es un valor que es su respectiva probabilidad de ocurrencia. Entonces a los resultados posibles ahora se les asocia su probabilidad de ocurrencia y entonces estos valores siempre están entre 0 y 1, por eso está indicado acá
Y observen que el, el intervalo está cerrado en 0 y abierto en 1, o sea, es un semiabierto. Ya vamos a explicar por qué en esta clase eso es así. Entonces, esto es lo que hemos visto y ahora procedemos pues al siguiente, a la clase de hoy. ¿Preguntas hasta aquí? Un no me bastaría. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos. Ingeniero, Diga, ¿puede repetir lo que dijo lo último? ¿qué dije de último? De la distribución de probabilidad, que por qué está abierto y por qué está cerrado. Bueno, ahorita voy a explicar eso, por qué es abierto y por qué es cerrado. Ok. um, bien, esta es la clase de hoy. Aquí voy a explicar por qué está abierto y por qué es cerrado. Hoy vamos a ver el generador congruencial. Voy a hacer un repaso de esto y luego voy a ir a mostrarles algo, hacer algo y voy a dejar esta presentación. La voy a mantener por ahí oculta, pero la idea es que esto es lo que nos va a dirigir. Me voy a dirigir en todo el recorrido para que lo tengamos en mente y después voy a ir hablando de cada una de esas partes. Comenzamos con el generador congruencial. En realidad se llama generador congruencial mixto, porque observen, está definido como SID. SID es aquí voy a usar los nombres que están en un libro, que ya se los voy a mostrar, pero que están en inglés. SID significa semilla. Mod es el concepto de la operación módulo o modular, que es el residuo de la división entera, que es una operación matemática. Entonces, ¿qué hace? SID, a SID esta es una fórmula recurrente, ¿verdad? Porque usa el SID, lo opera, hace la operación módulo norm y el resultado lo vuelve a asignar a SID. O sea que está recurrentemente cambiando el valor de SID a partir de un valor inicial de SID. Ese es un concepto, ¿verdad? Informático y matemático. Entonces, SID lo multiplica por mult, y por eso se llama mult, porque es un multiplicador, y lo suma con adder, digamos, es un sumador. En realidad hace dos operaciones, multiplicación con mult y suma con adder. Entonces por eso se llama mixto, porque hace las dos cosas. Y esto es módulo norm, cuando es módulo norm, en realidad es la división, es el residuo de la división entera del producto más la suma entre el valor de norm. Eso lo voy a asignar nuevamente a SID. Y para poder generar el aleatorio, el número entre 0 y 1, entonces hago SID entre norm. Entonces, observen, SID entre norm se parece a lo de probabilidad, porque este valor SID nunca puede ser mayor que el valor de norm y a lo sumo pudiera ser igual, pero en ese caso el valor que toma es 0. Ya voy a explicar eso, ya lo vamos a ver. Entonces nunca puede ser igual SID a norm, porque cuando son iguales el SID se vuelve 0 al hacer la operación norm. Mod, perdón, al hacer la operación mod, si SID por mult más adder es igual a norm, esa operación hace que el resultado módulo sea 0 y no sea 1, como se esperaría. Perdón, no es coronavirus, es resequedad de la garganta. Tengo el aire encendido y entonces eso hace todo esto. Y soy alérgico para comenzar, pero siempre lo dejo encendido. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica este generador. Vamos a ver un teorema, porque cuando yo estoy aplicando el generador, entonces voy obteniendo ciertas características y necesito, observen, matemáticamente los teoremas van surgiendo de la misma realidad. No es que a mí bueno, se puede también, ¿verdad? Porque la matemática tiene esa capacidad de, de ser completamente abstracta, de hacer soluciones analíticas, teoréticas
que funcionan y que cumplen características, aunque no se haya demostrado que en la realidad existe. Eso ha pasado en el desarrollo de la matemática. Yo soy licenciado en matemática, entonces para poder ser licenciado en matemática tuve que estudiar álgebra, álgebra abstracta, álgebra lineal, pude hacer muchas cosas. Y no solo de álgebra, también estudié análisis real, análisis vectorial, estudié muchas cosas relacionadas al análisis. Cuando uno está haciendo la relación entre álgebra y análisis, van surgiendo teorías que uno nunca las ve en la realidad. Y eso fue lo que a mí me motivó a estudiar un poquito más. Y por eso me fui a estudiar la maestría. Cuando yo me fui a estudiar la maestría, mi objetivo fue llegar a entender cómo se aplicaba toda la teoría que yo había aprendido y buscar cómo aterrizar eso. Yo por eso me fui a estudiar la maestría en matemática aplicada. Yo soy licenciado, pero también soy máster en matemática aplicada y el objetivo fue exactamente ese, descubrir cómo aterrizar esa teoría en algo práctico, porque no, o sea, yo entendía y hacía cosas en los campos, en los espacios vectoriales, en los anillos y todo eso, pero ¿qué significaba en la realidad? Nada que ver, no sabía. Entonces eso me motivó para seguir estudiando y lo logré, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahorita, digamos que lo que sigue es un doctorado, pero para ser doctor lo que necesito es hacer investigación. O sea que ya no necesito tanto como estudiar, sino que necesito algo así como crear, como desarrollar, como hacer cosas basadas en la teoría que sean aplicables, o hacer experimentos y obtener resultados y probarlos, o dar, digamos, algunas explicaciones a teoremas que ya existen y que nadie las ha hecho, cosas así. Eso es hacer un doctorado. Digamos que me dirijo, ¿verdad? Estoy en la realidad actuando en ese sentido, aunque no esté estudiando en una universidad. Digamos que no esté obteniendo un grado, que no haya nadie que me diga en 3 años va a obtener el grado de licenciado, el de doctor. Y hay postdoctorado todavía más allá. Entonces, pero pensemos en esto. Matemáticamente eso es válido. Entonces, si yo tengo un teorema, el teorema lo que hace es que agarra todos los conceptos que estoy viendo en la realidad y los formaliza. Es decir, como por ejemplo, si usted dice, bueno, voy a multiplicar 2 por 3. Ajá. ¿Qué voy a obtener? Suma o multiplica y dice, es 6. Pero eso es un resultado que, ¿quién lo garantiza? Bueno, hay un teorema que garantiza que eso así es. Y no me voy a poner a demostrar eso, ¿verdad? O hacer eso. Pero hay muchas cosas que están dadas en la realidad que están garantizadas por los teoremas matemáticos. En conceptos de probabilidad les voy a mencionar, se conoce como axiomas. Por ejemplo, el hecho de que la probabilidad es un número entre 0 y 1. Ese es un axioma. Otro axioma es que, ¿qué son los axiomas? Son resultados teóricos que se asumen sin demostración y que se consideran que son verdaderos. Les voy a decir otro axioma. La suma de todas las probabilidades suma 1. Usted ya lo sabía, pero no sabía quizás que era un axioma, o quizás sí, porque ya a estas alturas los estudiantes universitarios ya se les ha explicado en probabilidad y estadística esos axiomas matemáticos. También otro axioma es que la probabilidad del conjunto vacío es 0. Ese es otro concepto. La probabilidad del conjunto total es 1. Es otro concepto que se ha reducido en un teorema o un axioma en este caso. Bien, los teoremas hacen eso. Y yo voy a necesitar ese teorema cuando yo esté desarrollando la teoría que necesito hacer de los números aleatorios. Y luego, pues, lo que venimos, ¿verdad? Nosotros somos informáticos, entonces vamos a hacer un programa que simule la aleatoriedad. Y después voy a usar el programa para hacer ejercicios como los que están indicados acá. Aquí hay 2 problemas. Dice, programa para simular 15 veces
15 veces. Para simular, lanzar 15 veces una moneda e imprimir cada vez el resultado del lanzamiento, ya sea cara o sello. Ya dijimos esto antes de por qué cara y sello. Y otro problema dice simular o simule lanzar n veces, me faltó veces, un dado y que dé la lista de los casos. O sea, que si yo lanzo la primera vez, el 1, el 3, el 5 y de ahí el siguiente número 15 veces. Eso sería el problema. ¿Habrá forma de hacer esto a través de un programa de computación? Pues aquí ya se supone que debo usar el programa que había creado anteriormente. Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Preguntas? Voy a minimizar esto porque ya no quiero seguir con esto y vamos a ir a ver, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pueden ver, ¿verdad? ¿Ven? Sí se ve. ¿Oyen? Ok, gracias. Bien, entonces voy a minimizar esto porque ya no quiero ver la presentación. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con el generador congruencial. Esto lo voy a minimizar porque todavía no lo voy a usar. Esto no lo necesito. Entonces, de las clases. Esto se supone que ustedes lo tienen, ¿verdad? Si ustedes no tienen acceso o no tienen este documento, me avisa, pero creo que sí lo tienen. Este es un libro que se llama, ¿cómo se llama este libro? Bueno, es de procesos estocásticos, introducción a los procesos estocásticos, algo así, a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Comienza con una cita, yo me voy directamente al capítulo 7, no veo el 1, 2, 3, 6, sino que directamente, y este es modelando la aleatoriedad, así se llama el capítulo. Está escrito en un lenguaje que se llama Pascal, pero pues digamos que lo que hacemos es utilizar el Scilab, traducido este Pascal a Scilab, y así como se hace de MATLAB a Scilab y todo eso. Entonces está en inglés, pero como les mencioné, eso no es problema. Dice que este capítulo desarrolla métodos para simular en el computador, ¿verdad?, los modelos aleatorios. No voy a leer, porque no me gusta leer así textualmente, sino que voy a ir como transliterando, es decir, yo voy a ver la expresión y voy a decir lo que creo que dice, pero tal vez lo voy a decir en mis palabras. Eso es una cosa que así soy yo. Hay cosas que yo voy a ver y no voy a leer porque yo digo, bueno, no tengo que leerlas, o pienso, el libro está en el campus, la verdad. Si ustedes se fijan, el nombre es Libro de Texto 1, PDF. Lo pueden buscar ahí entre los recursos que están disponibles. Yo sé que está ahí porque de ahí lo descargué. Bien, quizás como me interesa, vamos a lo que te truje, como dicen, el generador de números aleatorios. Dice que como en el corazón de una simulación hay un generador. O sea, cuando yo hablo de simulaciones por computador,
debo de pensar en cómo generar números aleatorios, o sea, porque las simulaciones, estoy simulando algo aleatorio, es la idea, ¿verdad? Entonces yo simulo el resultado del lanzamiento de la moneda, a veces cae cara, a veces cae sello, pero yo no sé cuándo va a caer cara o cuándo va a caer sello. Entonces tengo que asignar, digamos, algo que de alguna forma simule que al lanzar a veces cae cara, a veces cae sello, vuelvo a lanzar sello, vuelvo a lanzar sello, vuelvo a lanzar cae cara. ¿Por qué cambió de sello a cara? No sé, es lo aleatorio. Ahí digamos que en realidad pensemos en algo real. Influye el movimiento de la mano con la que hice el lanzamiento. Aquí tengo una moneda. Esta moneda tiene dos resultados posibles. Si yo la lanzo, tengo cara. Si yo la lanzo, tengo sello. Si la vuelvo a lanzar, puedo tener sello, puedo tener cara. ¿Qué lo hace cambiar? Bueno, la fuerza con la que la lance, la fuerza con la que lance la moneda, pero también hay estudios que dicen que la velocidad del viento, que la posición en la que me encuentre en la superficie de la Tierra, que la rotación misma de la Tierra, que la traslación de la Tierra alrededor del Sol influye en el resultado. Imagínense tantas variables que están influyendo en un simple lanzamiento de una moneda. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, no, mejor manejemos eso como una sola variable porque no son tantas que estar poniendo todos los pedacitos y hacer que eso influya en una fórmula para obtener el resultado. Mejor digamos que es aleatorio. Y entonces todo eso se resume en aleatorio. Aleatorio es lo que hace cambiar el resultado posible de un experimento de uno a otro resultado sin dar mayor explicación. Lo decimos como aleatorio. Entonces así funciona. Y cuando uno está simulando en el computador, el generador se convierte en lo que hace eso aleatorio. Entonces, si yo tengo una forma de tener cómo generarlo aleatorio, estaría diciendo, digamos, que puedo usarlo en cualquier parte donde haya aleatoriedad. Solo tendría que transformar eso, cambiarlo, hacerlo que funcione a lo que esté haciendo. Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda, yo digo, genero un número aleatorio, un número entre 0 y 1. Y si el número es menor que cierto valor, entonces voy a decir que se dio cara. Y si no, voy a decir que se dio sello porque solo son dos resultados posibles. O se da uno o se da el otro. Entonces, es así como se usa. Ya lo vamos a programar, pero sigamos. Dice que un procedimiento o función que haga eso, ¿verdad? Y que me genere números. Observen que aquí está poniendo el intervalo cerrado entre 0 y 1. O sea, está haciendo que el número aleatorio pueda tomar el valor 1. En realidad, eso es lo que la teoría dice, que pueda ser 1. Entonces, lo que se hace es construir este generador, el que acabo de mencionar anteriormente, ¿verdad? Lo voy a ver aquí en esta fórmula. Bueno, primero toma un valor de SID que sea entre 0. Observen que puede ser 0, pero no puede ser norm. O sea, SID siempre es menor que norm. Cuando yo tengo esta garantía que el SID siempre es menor que norm, siempre, nunca puede ser igual, entonces cuando divida SID entre norm, ¿qué va a pasar? Si fuera igual como con el caso del 0, entonces SID entre norm podría ser 1, pero como no admite la igualdad, sino que queda con menor, SID entre norm nunca puede ser 1. Entonces, aunque en teoría se pida que exista el 1 cerrado, en realidad lo que existe es el 1 abierto en el término del intervalo. Ahí creo que con eso explico por qué es abierto en 1 y cerrado en 0. Pero veamos la operación. La operación es
Aquí lo ha puesto separado, no como yo lo puse, ¿verdad? Yo puse primero mod, pero aquí lo pone después, porque yo ya voy dándole la forma como lo voy a usar en Scilab. Entonces, SID, esta es la forma de declarar la igualdad en Pascal. Dos puntos igual significa igual en Pascal. SID va a ser igual a, abre paréntesis, cierra paréntesis, esto es un número que es mult por SID más adder, que es lo mismo, ¿verdad? Yo puse SID primero, después mult y de ahí adder. A veces en algunos programas, en vez de adder, he puesto summer o sumador o SMR o algo así, o sumr, como sumador. Pero es un nombre, así como este se llama SID, le pude haber puesto solo S o SD. Este se llama mult, le pude haber puesto solo M o MLT o algo así. Entonces son nombres de variables, eso ustedes ya lo saben porque es algo pues programático. La idea que exista es que son utilizables y programables. Mod norm. Entonces, ¿cómo opera esto? Veamos, este es un ejemplo. Yo estoy diciendo que la operación mod es el residuo de la división entera y ahora voy a hacer uso de esto mismo pero con un programa que tengo por acá. Que ya lo tenía listo y les voy a mostrar. Agarremos estos números, escríbanlos ustedes por ahí y me van diciendo. Mult vale 6, adder vale 5 y norm vale 11. Anótenlos y cuando les pregunte me lo dicen para que yo pueda anotarlos porque mi memoria no es tan buena, entonces no recuerdo muchas cosas y a veces se me olvida, entonces necesito estar anotando. Entonces igual algunos de ustedes pudieran tener ese problema o esa cualidad, no sé si es problema o cualidad. Entonces lo mejor es anotarlo y cuando se los pregunten me lo dicen. Mult 6, adder 5 y norm 11 y va a comenzar con un valor de seed y bueno, dice, ¿qué valor de seed va a producir? Bueno, si comienza con seed 0 y después si comienza con seed 4. Entonces vamos a hacer esas dos pruebas. Correcto, gracias. Muy amable, joven. Excelente. Usando la tecnología para todo. Me llega, así debe de ser. Quiero ver este. Ok. Y vamos a meter esta cosita. Porque este es como el controlador. Yo tengo esta cosa que me puede permitir hacer operaciones. Entonces dijimos que si va a ser igual. Hoy voy a poner mod porque así me gusta. Y aquí voy a poner seed por mult, para que no se me olvide, va, más adder. Ya con esto, me falta el norm. Y los valores son, aquí me dijo Christian, mult igual a 6, adder puso, adder es 5, norm. Ustedes ven fácil como estoy escribiendo acá, ¿verdad? Los quisiera ver usando esta tontera. Es esto. Es una como especie de tablet, se llama tablet, ¿verdad? Es un pad, pero cuesta hacer estas letras. Pasa esto, ¿verdad? Que a veces no escribe como uno quiere y en vez de hacer una cosa hace otra. Ya lo vamos a, ojalá volvamos a la normalidad un día de estos y les toque hacerlo a ustedes. Yo me reí haciendo esto. Vamos a comenzar con SID igual a 0. Voy a hacer la operación esta que está indicada acá. Mod es este mod, lo vamos a hacer de otro color. Quiero ver si puedo. Sí. Este mod significa residuo
Le voy a poner así nada más. Ok, voy a volver al color negro. Mod es el residuo de la división entera, entonces tengo que hacer la división. Bueno, entonces me voy a proponer, digamos, para hallar el siguiente valor de SIDA. El primer valor es 0. Entonces voy a hacer una lista aquí, lista de valores. Comienza en 0. Para hallar el siguiente valor, entonces hago la operación. SID vale 0, lo voy a hacer aquí. Este es un 0. Lo voy a multiplicar por, lo voy a hacer así. Por mult. Mult vale 6. Y le voy a sumar el adder, que es 5. Esta operación es 5. Porque 0 por 6, 0, más 5, 5. Y voy a hacer el mod norm. Norm vale 11. Entonces lo que debo hacer es hacer 5. Qué feo me salió ese 5. Y lo peor es que a veces ni borra. En esta zona como que me está costando. La división no contiene, porque 5 es menor que 11. Como no contiene, ¿qué es lo que conviene? 0. Guácala. No me quiere hacer caso, señores. Con el mouse. Como no conviene, no se puede hacer la división, entonces debo hacer el... Abuela. Algo está pasando aquí. Texto. Si pongo texto. Pero texto es otra cosa. 0. Y el residuo es 5 nuevamente. Porque 0 por 11, 0. Hago la resta. El número que queda de esta multiplicación se lo voy a restar al este dividendo y este divisor. Multiplico el cociente por el divisor y en la multiplicación se la resto al dividendo. Y eso me da el residuo, que sería otra vez 5, porque 5 es menor que 11. En general, pensemos, siempre que el número que ponga a la izquierda de dividendo sea menor que 11, ¿qué va a pasar? Va a dar el mismo número como cociente. Entonces, siempre que el resultado de esto sea menor que norm, va a dar el número. Entonces, el siguiente es 5 en la lista. En la lista el siguiente es 5. Veamos cuál es el siguiente después de 5. Hagamos lo mismo. En vez de 0 ahora es 5. Aquí no me va a dejar escribir. Y miren, cuando quiero escribir se me está haciendo bien raro. Y no sé qué está pasando porque este método no me está funcionando como quiero. Cuando quiero escribir hace otras cosas. Ay, Dios, no sé qué hacer. Bueno, es algo del aparatito este, que está loco. Pero entonces lo voy a hacer así hablado. 5 multiplicado por 5, que es mult, no, por 6, que es mult, es 30. Más 5, que es adder, es 35. 35 lo debo dividir entre 11.
35 entre 11 es 3. 3 por 11, 33 y sobra 2. O sea que voy a tratar de poner aquí el siguiente que es 2. Si no saben cómo se hace porque no salió en la pantalla, ustedes escuchen y traten de hacerlo y lo van a hacer. No tiene que apoyar mucho en la tableta, es como levantadita, como para no... Sí, ya lo hice, ya. No se preocupe que todo eso ya lo practiqué y no me funciona. Bueno, sigamos. Después de 2, 2 va multiplicado por mult. Mult es 6. 2 por 6, 12. Más 5, 17. Módulo 11, módulo norm, que es 11. Entonces 17 entre 11, no puede ser 2 porque 2 sería 22. Tiene que ser 1. 1 por 11, 11. Para 17, 6. Entonces el siguiente de la lista es 6. Y el siguiente después de 6 sería 6 va por mult. El mult es 6. 6 por 6, 36. Más 5, 41. Entre 11 no puede ser 4 porque 41 entre 11, 4 por 11 es 44. Tiene que ser 33. Quedaría para 41, 8. Entonces el siguiente es 8. El siguiente después de 8. El siguiente después de 8 es, veamos, 8 por mult, 8 por 5, 40, más other que es, no, 8 por 6, 6 por 8, 48, más 5, 48 más 5, 53, módulo 11, 53 entre 11, no puede ser 5 porque sería 55, tiene que ser 4, que sería 44. De 44 a 53 hay 9. El siguiente es 9. Después de 9, ¿qué es? 9 por 6, 54. Más 5, 59. Entre 11, 59 entre 11, 5, ¿verdad? Queda 4. Queda 4. Ustedes me pueden decir la serie. Lo que sigue después de 4. Ya les hice varios. Después de 4, ¿qué sigue? Ayúdenme ahí. 4 por 6, 24. Más 5, 29. Entre 11. ¿Sigue? No, no hay 2. 7, papá, 7. 7. Después de 7. Hey, aquí ya me puso hasta la secuencia. 5. No, comienza en 0, papá, te equivocaste. 0. Después sigue 5. De ahí sigue 2. De ahí sigue 6. De ahí, después de 7. Después de 7 dice él que sigue 3. ¿Esa F qué significa? No entiendo, Leonardo, Caleb, Jorge, 7. Después de 7, Jorge, tiene que ser un número. Me estás poniendo una letra F. 3. Muy bien, ya aquel me había hecho esto. Después de 3, según aquel dice que es 1. ¿Será? ¿Quién fue que me dijo que era 1? Jorge, Alberto, ajá, vamos a ver aquí. Es Pedro, me había dicho. Ok, está bien, Pedro es 1. Y después de 1, sigue. A ver. Muy bien, jóvenes. 0. Ok. Lo voy a poner. Vaya. La pregunta debiera seguir dividiendo.
¿Sí o no? Debiera seguir dividiendo. ¿Debiera seguir dividiendo? No. ¿Por qué? La lista se repite. Excelente. ¿Quién fue? Jorge. Otra vez. Vaya, miren. Si yo pongo 0 otra vez, es como que comience otra vez a hacer lo mismo. Me va a volver a dar 5. Ya no tiene gracia. Porque ya obtuve 0 por primera vez. Entonces lo que sigue se va a repetir. Eso entonces, a eso se le llama la longitud del ciclo de generación. Esto, hasta aquí, ¿verdad? Es la longitud este su del ciclo. La longitud del ciclo de generación, ¿qué me interesa a mí que sea? ¿Corta o larga? Larga, pues. Por supuesto, es la lógica. Si yo tengo una longitud del ciclo larga, ¿qué pasa con los aleatorios? Porque eso no son los números aleatorios. Los números aleatorios hay que hacer la división, acuérdense, porque esto solo es el generador. Para generar el aleatorio hay que hacer el cociente. ¿Me quiere hacer caso esta tontera? El cociente SID entre norm. ¿Se acuerdan, va? Ay, si lo pongo cerca de aquí, siempre. No, pero voy a poner texto, porque esto sí lo puedo poner en texto. No me importa. Entonces, si yo hago feed entre norm, esto me va a generar un aleatorio. Es algo que está pasando con el dispositivo. Si yo hago seed entre norm, observen ustedes, seed 0 entre norm 11, 0. 5 entre 11 me da 5 entre 11 me da un decimal. 2 entre 11, 6 entre 11, 8 entre 11 me van dando esos números. Hay que calcularlos. Ya se fijaron la dificultad que tengo para hacerlo aquí con este aparatito, pero así es como se hace. Con este método me va apareciendo 0, 5 entre 11, 2 entre 11, 6 entre 11. Si lo vemos los números, miren, si usted lo ve, 0, bueno, el 0, 5 el del centro, digamos, de ahí el 2 uno abajo, el 6 uno arriba, el 8 uno arriba, el 9 uno arriba, de ahí el 4 abajo, el 7 arriba, el 3, el 1 y vuelve. Entonces, aparentemente todos locos empiezan a salir y porque la secuencia con estos números así resultó, ¿verdad? Ser pequeña. ¿Cuál sería la lógica de todo esto? Tener un generador o poner números de mult, de seed, de adder, de norm, que me generen la mayor longitud del ciclo y por lo tanto la mayor cantidad de números aleatorios. Esa es la lógica. Entonces, ¿cómo se hace? Para eso hay un teorema. Para eso volvamos al texto y vamos a encontrar ese teorema. Bueno, esto lo voy a minimizar nada más. Esto ya no me interesa, lo voy a poner por aquí.
Ok, entonces aquí está la secuencia, ¿verdad? 0, 5, 2, 6, 8, 9, 4, 1 y vuelve otra vez el 0. Él siguió para demostrar de que la secuencia después del 0 sigue siendo la misma. Ya no necesito seguir, ¿verdad? Pero con el valor inicial de semilla de 4, o sea, ¿qué es lo que hace? Realmente, si yo comencé con 0, hice esta secuencia. ¿Y qué hubiera hecho si hubiera comenzado con 4? Ah, entonces comencé aquí. Comienza la secuencia, mira. A partir de 4 hace lo mismo. 4, después 7, de ahí 3, de ahí 1, de ahí 0, de ahí 5, de ahí 2. Observen lo que va pasando, ¿verdad? De ahí 6, de ahí 8. Después de 8 sigue 9 y vuelve a 4. Entonces, realmente lo que hace, si comienza con 0, genera la secuencia. Si comienza con 4, es la misma secuencia, solo que a partir de 4. Eso significa que no cambió la secuencia, la longitud es la misma. Siempre son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números en el ciclo. Cuando norm es 11 y con los valores que se pusieron de adder, multi y todo eso. Y veamos si comienza en 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se vuelve a repetir el 4. O sea, la longitud del ciclo es la misma independientemente de qué valor sea el valor de seed inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que seed no participa en la longitud del ciclo. Siempre me da la misma longitud del ciclo independientemente de qué valor inicial use. Es lógico, ¿verdad? Porque es una fórmula. La fórmula siempre va a operar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al llegar y empezar a repetir, va a dar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, independientemente de qué valor inicial le ponga. Entonces, me interesa la longitud más larga y no me interesa el valor inicial de seed. Eso hay un teorema, aquí está más adelante. Es este teorema. Estas manchas son porque le cayó algo. Allá se pueden imaginar que pudo haber sido. Esta puede haber sido una gota de sudor, por decir algo, de tanto trabajo. Dice, el número aleatorio o el generador de números aleatorios va a producir, va a darme la mayor longitud del ciclo. La mayor longitud del ciclo dice que es norm. Norm valía 11. Y comencé de 0 y llegué a, bueno, no hice 10 valores, no llegué a 11, pero comencé en 0, tendría que haber obtenido 11 valores como la longitud máxima del ciclo según este teorema. El teorema dice que me va a producir la longitud máxima del ciclo norm de números aleatorios con cualquier valor inicial de semilla, seed, bajo las siguientes dos condiciones. O la 1 o la 2, ¿verdad? No pueden ser las dos simultáneamente, ya van a ver por qué. La 1 dice que norm es una potencia de 10 y la 2 dice que norm es una potencia. Ya cuando hace esta división, o es potencia de 10 o es potencia de 2, no puede ser potencia de los dos. Y además dice adder es el sumador, finaliza en cualquiera de estos números, 1, 3, 7 o 9. Y mult menos 1 es un múltiplo de 20. Esa es una condición. Y la otra es que norm sea una potencia de 2, que adder sea impar, no importa si es 1, 3, 5, 7, 9 o lo que sea. Mult menos 1 es un múltiplo de 4. Observen que esto es en términos de potencias de 10 y esto es en términos de potencias de 2. Este realmente es un teorema, digamos, adaptado a hacer operaciones en sistema base 10 y adaptado a hacer en operaciones sistema base 2, porque uno es potencia de 10 y uno es potencia de 2, pero de 2. Alguien puede pensar, mire, y si lo hacemos porque no solo hay potencias, sistemas de base 2 y de base 10, hay de base 8, de base 16, de 32, 64, etcétera. Entonces,
podrían pensar. ¿Y se puede generalizar? Sí, se puede generalizar. Perdón. Al generalizarse, entonces ya no tiene que ver de una potencia de un número en particular, de 2 o de 10, sino en general. Entonces, vamos pensando bien en la lógica, ¿verdad? O sea que, digamos, lo que yo estoy haciendo en forma bien práctica o específica para base 10, base 2, se puede generalizar a más bases. En general, cualquier base. Podríamos pensar en otro teorema que fuera así. No está escrito en este libro, porque este es un libro para nivel de pregrado, como es el caso de ustedes, pero existe ese teorema, matemáticamente hablando. Y hace una prueba. Le da valores a norm, a mult y a other y que cumplan las condiciones del teorema. Por ejemplo, dice, si norm vale 10, 10 es un múltiplo de 10, sí. Entonces está hablando de la primera condición. Other vale 27, termina en 7, sí, finaliza en 7. Y mult menos 1 es un múltiplo de 20, sí, porque 21 menos 1 es 20, es múltiplo de 20. 20 por 1 es 20. Entonces esto me tiene que dar la mayor longitud del ciclo, que debe ser 10. Hay que probarlo con estos números y darle cualquier valor inicial de SID, 0 por ejemplo, debemos chequear y lo verifica. Y aquí está, comienza en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelve a ser 0. O sea que genera la mayor longitud del ciclo norm, 10. Y lo que seguiría es crear el aleatorio, dividir 0 entre 10, 7 entre 10, 4 entre 10, 1 entre 10. Entonces aquí sería 0, 0.7, 0.4, 0.1, 0.8, 0.5 y así. Entonces ya lo probamos, funciona. Entonces lo que sigue es tener una tabla. ¿Qué es esta tabla? Que ya no son 10 valores de norm, sino que norm vale 100, entonces tengo una longitud de 100. Norm vale 10.000, tengo una longitud de 10.000. Vale 1024, vale 32.700. Estos son números apegados a condiciones de sistemas de computación y sistema base 10. ¿Va? Por ejemplo, 100 es base 10, 100, 10 al cuadrado, 100, y así. 10 a la no sé qué, 10.000. Y 1024 es 2 a la y 32.768 son características de los sistemas de computación. Esta es una tablita sencilla porque es, digamos, un generador básico, digámosle así. ¿Cuál de estos generadores utilizarían ustedes? Le pongámosle nombre: A, B, C, D. A norm vale 100, B vale 10.000, C vale 1024, D vale 32.000. Solo pónganme ahí en el chat ABCD una letra. ¿Cuál utilizaría? ¿Cuál usaría usted? El de 100. D, pues. Les voy a decir algo. Yo siempre que daba la clase presencial hacía esto. Miren, van a ir al cine y tienen que pedirle dinero a su papá o a su mamá o a alguien que les dé dinero para ir al cine, porque pues digamos que se puede ir al cine. Hoy no se puede, pero digamos que se puede. Piden cabal lo que vale la entrada al cine o piden más. Piden cabalito lo de la entrada o piden un poquito más. Pongan solos más si quieren, o igual, un signo igual o un signo más. para los palomitas. Piden siempre más, iguales acá. O sea, digamos, yo voy a usar un generador, voy a tratar de usar el que me dé más números, pues. Porque si tengo más números aleatorios, los números van a parecer más locos. No va a haber menos. Va a ser bien difícil obtener una secuencia que sea fácil de rastrear. Digamos que eso es interesante, pues estos aquí
hay una teoría, la criptografía o criptología, no, criptografía, algo así, donde se miran la forma de generar a través de fórmulas matemáticas secuencias aleatorias de números que sean completamente difíciles de detectar. Se usa mucho, ¿verdad? En la comunicación, en seguridad informática, agarra un mensaje y lo encripta y lo manda por la internet. El problema de internet es que hay una gran cantidad de mara que se llama hacker. Y la onda de los hackers es agarrar la información que va en internet, ver qué es lo que hay y si le interesa, qué tal si es una cuenta de banco. Y dice, esta es la cuenta, el número de la cuenta, el número del usuario, la clave, que es lo que hacen los sistemas de protección de la información. Agarran la información, la encriptan, la mandan y allá al otro lado, donde el que la recibe tiene un desencriptador, agarra lo encriptado, lo transforma y lo convierte de nuevo. Y así es como funciona la comunicación segura a través de internet, por medio de encriptación y desencriptación. La encriptación la hacen utilizando algoritmos matemáticos, digamos matemáticos, ¿va? Porque son informáticos realmente. De cierta forma que solo el que lo hizo sabe, el que creó el programa de encriptación y desencriptación. El que crea el de encriptación, crea el de desencriptación, ¿verdad? Las dos cosas, porque si no, ¿cómo podrían desencriptarlo? No habría forma. Por ejemplo, yo les estoy diciendo cómo crear estos números aleatorios, pero yo sé cómo se crean. Entonces agarro un número y si lo quiero regresar, debiera de tener la fórmula para regresar. Y la fórmula es la misma de donde salió, ¿verdad? Claro, aquí pueden pasar varias cosas. Digamos, pensemos en un número. Digamos, módulo 10, norm 10. El 4. El 4 puede ser 4 entre 10. Pero también puede ser que el residuo de 4. Hay muchos números que al dividir entre 10 dan residuo 4. 14 da residuo 4. Entonces, ¿es 4 o es 14? Mi programa debiera darme las opciones y yo tener la capacidad de decidir, ¿verdad? Entonces, cuando el norm es suficientemente grande, las posibilidades son mayores. Y eso por eso cuando yo tengo que usar un generador, yo voy a usar este último de esta tabla. Es como una, digamos, ley mía, de Guillermo, porque es el que me da la mayor longitud, es lógico. Y aquí hay otros números, ¿verdad? Este número que está dado acá es observen, es mult por norm menos 1 más adder. Norm sería como el mayor de la longitud, pero no es el mayor entero posible de la secuencia. El mayor entero posible de la secuencia es este que me dice acá. Porque el mayor valor que puedo tomar de la operación modular es norm menos 1. No es norm, porque comienza en 0. Vaya, por ejemplo, de 0 a 10 va 0, 1, 2, 3. De 0 a 9 me genera los 10 porque comienza en 0. Los 10 van de 0 a 9. No aparece el 10, que es el norm. Si ustedes lo revisan en el libro se van a dar cuenta de eso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que pues el mayor entero que puedo generar es el que me genera esta fórmula. El norm menos 1 sería como el número más grande que puedo obtener en la secuencia. No hay más, ese es el mayor. Si lo multiplico con mult y le sumo el adder, me da el entero más grande producible con ese generador. Y son estos números que están acá. Imagínense que con este norm sale un número bien grande. Y esta tablita no es la tabla del generador de números que usa Scilab o Java o C++ o C# o todo. Cada lenguaje no usan todos el mismo.
Hay varios generadores, les voy a mencionar uno. El Mersenne Twister es uno de los mejores. Se basa en una fórmula un poco rara de generar. No se la voy a explicar aquí, pero es rara y funciona y genera y, y lo hace bien. Y entonces muchos lenguajes de programación usan esa porque es buena, porque la secuencia es grandísima y hace las operaciones y todo y siempre lo está haciendo y no falla, como es una fórmula. Entonces por ahí va. Bueno, este es el generador, así es como se generan números aleatorios, ¿verdad? SID es la operación modular de múltiples más added módulo norm, y luego el alias, el random, RND, es SID entre norm. Esto es el alias. Yo le he puesto alias porque en español alias significa aleatorio, o pude haberle puesto solo A, o AL, o ALT. Aquí le pusieron RND, random, significa aleatorio. Y aquí viene una prueba. Escriba un programa para que genere 100 números aleatorios. Veamos cómo hace. Los números van entre 0 y 1, le pone cerrado el 1, pero ya sabemos que no puede ser 1 cerrado. ¿Va? Nunca puede ser 1. Lo más cercano a 1, pero no 1. Miramos, usa el generador que no es el último, sino que es el de 10.000, como algunos hubieran elegido, ¿verdad? Y los otros números que están en la tablita, solo que aquí puso 8601 y yo le he puesto aquí 2601, porque en la tablita aparece 2601, no aparece 8601. ¿Cuál de los dos se equivocó? En realidad no importa porque los dos cumplen, los dos terminan en 1, ¿va? Como dice el teorema. El teorema es que termine en 1, en 3, en 7 o en 9, porque es un múltiplo de 10, porque era 100.000, 10.000, perdón. Entonces los dos cumplen, pero el 2601 es el que está en el libro. El 8601 también está en el libro, ¿va? Porque está en el libro, pero no es el que está en la tabla, perdón. Aquí está definiendo las variables, así es como lo hace Pascal. Entonces ustedes no necesitan saber Pascal, sino que nada más que está definiendo las variables. El i y el SID van a ser enteros, el RND va a ser un alias, un real. Y comienza y termina. Aquí hay un ciclo, así funciona C, digamos. C tiene un principio que es un abre llave y un final que es un cierra llave. Pascal usa las palabras, no usa los símbolos. Hace SID igual a 0 y comienza un ciclo for. Todos conocemos cómo se hacen los ciclos for o qué hace un ciclo for. Entonces dice, desde 1 hasta 100 hay un ciclo de nuevo, entonces hay un begin y un end dentro del ciclo. Y dice, hace el SID igual, la operación que ya sabemos, y genera el aleatorio, que es el que ya sabemos cómo se hace, y lo escribe y lo hace 100 veces. Entonces este programa en realidad está imprimiendo en pantalla las 100 generaciones de números aleatorios. ¿Cómo hago esto yo en Scilab? Esa sería ya la primera pregunta del programa que vamos a usar. Yo tengo Scilab por aquí, sí, no había activado. En lo que carga, sigo. Bien, aquí dice simular ensayos de Bernoulli. Aquí ya va metiéndose en la cuestión que yo voy a ver en la siguiente clase, pero lo voy a mencionar solo. Ensayos de Bernoulli, ahí está el programa. Ejercicio, ya es como la guía 1. ¿Qué sigue? Aquí sigue para simular la probabilidad de ocurrencia de algo, para simular el valor esperado de algo. Ejemplo. Lo vamos a ver, solo que ahorita solo voy rapidito. Simular distribuciones discretas con un número finito de resultados posibles. Outcome es resultado posible. Entonces, número de resultados posibles finito. El dado, la moneda,
digamos, un número de resultado finito, ¿verdad? ¿Está embarazada? ¿Sí o no? ¿Aterriza bien? ¿Sí o no? Son resultados finitos. ¿El artículo está bueno o defectuoso? Bueno o defectuoso. Resultado finito. Entonces me puede servir para hacer simulaciones de cualquiera de esos casos. ¿Cómo se hace? Chiqui. Simulando variables aleatorias que son binomiales. Allá eran Bernoulli, aquí son binomiales. De ahí sigue simulando distribuciones discretas con un número infinito contable o infinito numerable de resultados posibles. Infinito pero numerable, infinito contable o infinito numerable son 0, 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos, pero son numerables. Es diferente a decir infinitos no numerables o solamente infinitos. Cuando son infinitos y no son numerables, son ¿cuántos números hay entre 0 y 1? Entre 0 y 1, ¿cuántos números hay? Infinitos. No son numerables, son infinitos. Pero numerables es que se les puede poner una correlación de siguiente, aunque no sepamos cuándo termina. Por ejemplo, ¿cuántos partidos debe jugar El Salvador para ser campeón del mundo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fútbol, 7, 8, etcétera. Entonces, ya se están yendo, todavía no, espérense. Me explico, entonces esos son infinitos números, no numerables y no numerables. Por ahí va. Y después variables aleatorias geométricas son las clases siguientes, ¿verdad? Estoy dando un anuncio para que vengan a la siguiente clase. Variables aleatorias distribuidas en forma Poisson. Y de ahí se pasa a las continuas. Estos ya son casos continuos de variables aleatorias continuas, que sería la siguiente clase. O sea que ya estamos viendo que este realmente es un buen libro de texto. Y después de analizar las continuas, bueno, sigue otras cosas. Entonces me voy a regresar a donde nos quedamos porque necesito ver el programa, necesito que veamos en Scilab cómo se hace esa cosa. Entonces voy a dejar ya esto fuera y voy a ir a Scilab, ya se debe haber cargado. Quiero mostrarles si aquí lo tengo, ya está. Ok, yo ya trabajé este programa, ya lo hice, no crean que no estoy haciendo mi tarea. Entonces Synapse me está dando la idea. Bien, yo tengo uno, lo voy a abrir. Eso estaría donde lo tengo, busquémoslo. Entonces, como este es Scilab y este es un explorador de archivos, yo lo debo tener por aquí en una de estas variables. Esto está en Documents. Documents no son Documents. Ya vieron mi raíz. No importa, no me interesa porque como no pueden acceder a mi máquina. Digo yo. ¿Dónde está US? Yo doy clases online también, así que tengo US Online, US Universidad. Y aquí estoy, ciclo 2-2020, MEP online presencial, clases. Pero yo quiero Scilab porque estoy trabajando en Scilab. Hice programas, ahí tengo 2 programas que ya hice. El inicial, vamos a ver el inicial. Ya me lo puso por acá. Este es el Synapse. Observen que tengo 2. Tengo el generador inicial y el generador inicial modificado, el que ustedes quieren ver, pero todavía no. Voy a ampliarlo. No lo voy a agregar, sino que ampliarlo para que lo estudiemos. ¿Estamos siguiéndome?
Gracias, gracias. Me gusta ese feedback. Me gustaría más oír una voz. Sí, pero está bien, chat. Veamos el programa. El programa aparecen dos plecas. Es un comentario. Esto no se genera en nada. Bueno, quizá antes de hacerlo, vamos a hacer algo. Voy a correr este programa para ver si está bueno o está malo, porque dice que debo tener errores, ¿verdad? En este programa. Aquí dice, este código tiene errores, encuéntrelos y corríjalos. Es un comentario. Vamos a ver, le voy a dar enter y voy a moverlo, digamos. Ah, sí, me da error. Dice en la línea 31, al ejecutar el archivo me da este print off y hay un error ahí, error de sintaxis. Me dice qué tipo de error, un identificador no esperado, pero estaba esperando una coma o algo así. No me dice exactamente el error, pero me dice que algo está malo. Entonces, ¿qué línea? La línea 31. Veamos la línea 31. El printf. Ok. ¿Ven algún error ustedes ahí? Yo no doy permiso para nada hasta que termine la clase. Yo también tengo ganas de desayunar, tengo ganas de... Pero nada, son bromas. Pueden ir a hacer lo que quieran. Con tal que no me dejen abandonado. ¿Ven algún error en la línea 31? Todavía quedan unos minutos, así que tengo chance de jugar con ustedes y sus mentes. ¿Ven algún error ahí, jóvenes? Usó una comilla simple y es un apóstrofe. Exacto. Esta comilla no es igual a esta. Entonces, por ahí vamos a comenzar. Vamos a ponerla igual. Observen que al poner las mismas comillas, hasta el color cambió. Y voy a ejecutar nuevamente. Ah, no, primero lo voy a guardar y ahora lo voy a ejecutar. Porque si le hubiera dado a ejecutar, me hubiera dicho que no, que tenía que... Y ahora vuelve a haber un error de sintaxis, pero en la línea 48. Bueno, o sea que son varias líneas. Y... ¿ven algún error ustedes en estas líneas? ¿Ven algún error? Ahora no ven error, ¿va? Ay, no sé, historia. Sí. Este programa se llama... Ahora voy a meter aquí en las clases. Le voy a poner clase... Esta es la 1. Porque la otra fue la 0. Aunque es la 2. Ok. Es este símbolo. Porque si ustedes se recuerdan, dice que aparece este porcentaje y no lo reconozco.
En realidad en Scilab porcentaje es un operador y aquí es un comentario, porque esto step 1 es como decir paso 1, paso 2, paso 3, paso. Entonces son comentarios. Voy a comentar todas estas. En realidad no necesitan, ¿verdad? Solo manejarse como comentario, o sea, antes. Ya no hay más. Voy a volver a correr. Hay que salvar antes. Como no guardé, save and exit. Ya lo hizo. Ahora me dice en la línea 63, error de sintaxis en la 63. Entonces, miren, como yo ya estuve revisando esto, lo que está pasando es que esto está mal, digamos, está como mal ajustado el margen. Observen aquí viene un margen, aquí ya es otro margen. Y Scilab va reconociendo, digamos, si está bien escrito un lenguaje, si falta un en, o falta algo. Si, si uno va seleccionando las instrucciones, por ejemplo, el if está entre el if y el en, está, digamos, sombreado, porque está bien, ¿verdad? En este if supuestamente debiera de sombrear todo esto, pero estoy viendo que no sombrea. Entonces, así como aquí, este no, entonces hay un problema le falta un end. No lo dice el programa, pero cuando uno hace un sombreo de una función if, él sombrea el lazo, el ámbito de la función if, y si está bien lo hace bien, y si no, no. Entonces yo ya corregí eso aquí. Ese ya es el corregido. Voy a correr el corregido para ver si funciona, para ver si está corregido. Y entonces me dice hasta aquí abajo. Generador está haciéndolo. Introduzca el número de valores aleatorios a generar un valor entero positivo. Me dice, ¿va? Voy a poner 4. Entonces está funcionando. Selecciona el destino, lo quiere en pantalla o lo quiere en un archivo de texto, introduzca 1 o 2. Entonces voy a ponerlo en pantalla. Y ya me tira los números 4. Como le pedí 4, los va numerando con i, 1, 2, 3, 4 y el número pseudo aleatorio generado. Y son pseudo aleatorios entre 0 y 1, aunque aquí aparezca 6, 2, 9, 1. Pero observen que lleva este e a la menos 1, entonces es 0.67, 0.29, 0.92, 0. Y aparecen arriba abajo de 0.5, lo que significa que están locos, o sea que está bien. El programa está bueno. ¿Dónde está? Está aquí. O sea, este programa está bueno. Lo voy a ampliar al todo. Rapidito revisándolo, porque ya hicimos el programa y funciona y ya está bien. Este programa está bien. Dice que este es un generador de números pseudoaleatorios, se dan valores de norm, aquí me falta una M, voy a ponérsela. Se dan valores de norm, mult y summer. Summer es lo mismo que adder allá en el libro, pero yo le cambié a summer de sumador, es un detalle. Y también le cambié seed por sem de semilla, semilla 0. Entonces aquí están los valores, ¿verdad? True, false, norm, mult, summer, sem o seed, es lo mismo. Y observen, estoy usando el de 32.768, o sea, el generador de la tabla, el más grande, porque hasta ahorita es lo que conozco, ¿verdad? Entonces uso el mejor. Siempre voy a tratar de usar el mejor. Este código tiene errores, ya los corregí, ya no tiene errores, está comentado sin errores. Lo voy a eliminar, ya no me interesa.
Es lo que aparece al inicio, ¿verdad? Generador exponencial mixto de números subvector. Ok, hago ok igual false y mientras sea false hace esto. Como hago false y entro a un ciclo while, mientras siga siendo false va a estar en el while hasta que internamente lo cambie de false a true, digamos, porque es un valor lógico. Entonces, y aquí lo hago ok igual true, ya tendría que salirse porque ya no es false. Y es para la captura del cuánto voy a generar. Y me pregunta, ¿verdad? Introduzca el número de valores aleatorios a generar, un valor entero positivo, la primera pregunta que me hacía. Y quizá para hacerlo más bonito lo voy a poner así. Con eso, acuérdense que el prompt de Scilab es eso, ¿verdad? 2 rayitas y un signo. Entonces, así aparece, creo. Sí, 2 rayitas y un signo. Entonces, es este mismo. Para indicar como que estoy en Scilab y que me está pidiendo la entrada. Dice, si no es positivo, que diga, debe ingresar un valor positivo. Observen que no estoy pidiendo que sea entero. Ese puede ser un error. Digamos, si no le pongo un valor entero, sino que le pongo 1.3, es un positivo, lo debería de pasar, aunque no es entero, pero ahí dice que introduzca un valor entero positivo, pero yo le puedo meter 1.3, puedo probarlo. Guardamos y probamos. No me está limpiando la pantalla, sino que de un solo está siguiendo para adelante. Ahí aparece y le puedo poner no, en vez de 1 le voy a poner 4, 5.3. A ver qué hace. ¿Es positivo? Sí. Pasó. No me dio error. Y en pantalla. ¿Qué debería hacer? En teoría, poner 5 valores. Y pone 5 valores. Entonces, no está validando que no sea entero, sino que sea positivo únicamente y funciona. Entonces, es digamos, un pequeño bemol, le voy a llamar así. En música hay teclas blancas y teclas negras. Las teclas negras son un poquito distorsionadas, digámosle así, de las blancas, pero tienen sonido. Eso hace que, ¿verdad? No está validando realmente que sea entero. Si yo quiero validar que sea entero, tengo que hacer otra cosa aquí para validar enteros. Aquí está haciéndolo, pero no está validándolo. Lo deja pasar, aunque no debe sonar correctamente, porque el 5.3 no es entero. Y hace 5, pero lo hace. Lo dejé por eso y mostrarles. Después que ha pasado, ya metió el n, ya generó, entonces hace sí, ok igual true. Entonces ya salió y salió con ok igual true, ¿verdad? Entonces si vale true, hace esto. ¿Y qué es lo que hace? Entonces me muestra, observen que es un if, y ahora sí, miren, al ponerme en el if, me da sombreada la zona del if en el programa. Es mucho, es todo. Realmente, si ustedes se fijan, vamos en la 53. Bueno, ya no. Pero es toda la expresión. Esto porque es de este while. Es el while, tiene su ámbito bien definido. Entonces va a llegar hasta, porque en la 53 llegó hasta por acá. Entonces me faltaron unas que en realidad está dándome todo. Si me pongo en el end, es el del if primero. Entonces está sombreándome el ámbito correcto de la instrucción. Puede darme en el principio o en el final, así es. Correcto. Entonces estamos bien. Este if está validando todo el lazo y está bien. Entonces si es true, hace esto. Del destino, me pide el destino. Yo decido dónde es y aquí le puse espacios
Le voy a poner también así para que le voy a dejar un espacio nada más. Ahí me van marcando los espacios con esos medios puntitos. Ya con eso va a quedar mejor el programa, porque ahí está pidiendo la entrada de un valor. Y yo le pongo, si le pongo 2, me dice que haga esto. Si no, el output va a ser 1 y va a hacer otras cosas, que es lo que hace, ¿verdad? Pone este texto en pantalla si el output si es en el archivo, y si no, imprime esto que es el I que yo vi en la pantalla y el número pseudo-aleatorio, y la secuencia empieza a hacer todos los pasos que aparecen acá. ¿Qué es lo que hace? Hace igual 1 y mientras sea menor que n es cuánto voy a generar. ¿Qué hace? Calcula. ¿Qué hace? Hace sem, que es la semilla, el seed, módulo que está calculando. Esta es la función para calcular el residuo de la división entera. Allá se llama modem en la teoría, aquí se llama módulo. Hay otro que hace lo mismo que se llama p módulo, ustedes lo van a encontrar por ahí. Y hace la operación y después hace el alias sem entre norm y lo imprime, ya sea lo imprime en el archivo o lo imprime en la pantalla, y lo está haciendo hasta que termina y llega a los n. Cuando ya hace los n, se sale y pregunta si el output no era 1 sino que era el grabar en el archivo. Cierra el archivo para no dejar el archivo abierto. Cierra el archivo y ya termina, ya sea que lo termine grabándolo en el archivo o que lo termine en la pantalla, como terminaría aquí. ¿Qué es lo que hace cuando uno decide si es pantalla o si es un archivo? Eso es lo que está haciendo el programa, lo está haciendo bien. ¿Ok? Entonces ahora ya solo haría falta, quedan 10 minutos, si les dan ganas seguimos, si no paramos. Ya había cerrado el PowerPoint, pero lo voy a volver a abrir. Ya solo hace falta esta parte. Simular 15 veces la moneda e imprimir cara o sello. ¿Cómo se hace? Y lanzar n veces un dado, n tendría que ser un valor de entrada, e imprimir los valores que salieron. O sea, son dos problemas con ese programita que hemos creado. Ya vimos todo esto. Entonces, ¿cómo modifico el programa? Hay problemas, parece, con la clase. Algunos no miran, otros sí miran. Bueno, ánimo pues. Estamos compartiendo la pantalla siempre, ¿verdad? Así es que seguimos adelante. Ok. ¿Qué tendría que modificarle a...? Porque todo lo primero está bien, entonces aquí tendría que modificar en esta lógica algo. Si yo quiero imprimir 15 veces cara o sello, cuando ya genero el aleatorio, ¿verdad? Cuando ya tengo el aleatorio, aquí ya lo imprimo. Entonces, cuando yo tengo el aleatorio, yo debiera de verificar si es menor que 5, menor que 0.5, imprimo cara, y si no, imprimo sello. Eso sería lo que habría que hacer. O sea que aquí podría, después de tener el aleatorio, yo podría hacer un if, así como está acá.
Bueno, pero este lo manda al archivo. Y si no, ya lo había calculado, ¿verdad? Aquí. Se, tendría que ser un print. Ah, aquí está el print. Entonces necesita un if para validar si es menor que .5. Lo puedo hacer después. Lo voy a hacer acá para que solo lo haga si lo imprimo en pantalla. Y tendría que hacerlo también si lo hago para almacenarlo en el archivo. En esta lógica que está planteada acá, si lo mando a guardar es un write en el archivo, eh, no estaría guardando nada, porque no estoy haciendo nada si es en el archivo, porque ahorita lo que estoy haciendo es si es en pantalla. Con el printf estoy imprimiendo el valor y ahorita sería el if then else. Entonces if alias, si el alias es menor, le voy a poner 0.5. Entonces debe imprimir. ¿Qué debe de imprimir? Solo debe de imprimir el valor, ¿verdad? Puedo usar este mismo printf, aunque ya no es un valor numérico. Voy a copiar. Ya no es un valor numérico, sino que es un string. Entonces, este format tendría que cambiar porque ya no voy a imprimir ni dos valores. Aquí estoy imprimiendo un entero y un decimal, digamos. Pero aquí ya solo voy a imprimir un valor que se llama, si es menor que .5, lo voy a marcar. Entonces es un string. No necesito todo esto. Sí necesita el plecakn, pero quizás después. Para que me quede hay uno que me va a generar la pleca. Mejor la copio. No me funciona. Va adentro. Va a imprimir el plecakn. Tiene que ir después. No sé si me va a funcionar esto, lo voy a probar. Else sería el otro print. Sería save. Y el end, después de eso, el end.
que sería el len de esto, por ahí. Imprime el aleatorio y después imprime cara o sello. Y esto lo va a hacer las veces que yo le indique, que sería 15 en vez del n. Si en vez de pedir el n debiera decir 15, puedo hacerlo para las veces que sea. Esto podría servir para el otro caso del dado, solo que habría que cambiar estas decisiones porque en el caso del dado, lo voy a decir de una sola vez, lo voy a hacer hasta acá porque ya son casi las 8. En el caso del dado lo que va a pasar es que debo de comparar no con punto 5, sino que con un sexto, con 2 sextos, con 3 sextos, con 4 sextos, hasta 5 sextos para que con el if vaya decidiendo si imprime el 1, si imprime el 2, si imprime el 3, el 4, el 5 o el 6. Así sería, ¿verdad? Veamos si funciona, grabemos esto, preguntemos qué está pasando. Error, cara, pleca n, no me lo está aceptando. El print, hay que corregir el print, ya sabemos que está fallando. ¿Cómo se corrige? ¿Alguien sabe? Es dentro. Ok, gracias. Voy a poner así. Le voy a quitar la coma. Introduzca el número, digamos 3, 4 en pantalla. Ahí está, genera el número y luego dice si es cara o sello. Es punto 6, entonces es sello. Es punto 29, es cara. Es punto. Observen que estos valores, con respecto a los que se generaron anteriormente, 6736, es el mismo valor. Porque está usando el mismo generador. No está cambiando nada. Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Muchas gracias, cuídense, mucho gusto. Un placer. Hasta luego. Ustedes hagan el otro. El del dado.